Agayú. ¿Quién es Agayú Solá? Agayú Solá es un oricha y representa en la naturaleza al volcán, el magma, el interior de la tierra. Representa además las fuerzas y energías inmensas de la naturaleza, la fuerza de un terremoto, las de un ras de mar, la lava de los volcanes circulando intensamente en el subsuelo ascendiendo a la superficie, la fuerza que hace girar al universo y a la tierra en él. Es el bastión de la Ocha y particularmente de Obatala. Vive en la corriente del río. En lo humano se representa por un barquero en el río. Agayú Solá es además el oricha de los desiertos, de la tierra seca y de los ríos enfurecidos. Es el gigante de la Ocha, oricha del fuego, de carácter belicoso y colérico. Es el báculo de Obatala. Confundido en algunos casos con Aganju el sexto a la fin de Oyo. Su culto proviene de tierra Arará y Efuen. Su nombre proviene del Yoruba Ajinju Solá, Ajinju, desierto, So, voz, Alá, cubrir, literalmente, el que cubre el desierto con su voz. Es un oricha que no se coloca a la cabeza en las casas lucumís, se hace chango con oro para Agayú y en algunas casas hacen ochún con oro para Agayú. Se coloca a la cabeza en algunas casas de origen Arará. Si se coloca a la cabeza, su ota principal es de forma piramidal y debe de permanecer atada debajo del río por periodo de 9 días. Su número es el 9 y sus múltiplos. Su color es el rojo oscuro y blanco o los 9 colores excepto el negro. Se compara en el sincretismo con San Cristóbal, 25 de julio. Se saluda a Agayú Solá Quinigua Oje y Baeloní. Familia de Agayú Solá. Hijo de Oroña, es considerado por algunos como el padre de Chango y Orungán. Amante de Ochanla y Yembó, caminos de Obatala. Dilogun en Agayú Solá. En el Dilogun habla por Osameyi, 9:9. Herramientas de Agayú Solá. Su receptáculo es un lebrillo de barro o una batea de madera, pintado con sus 9 colores. Sus atributos son el oche, hacha bípede roja y blanca adornada con colores amarillos y azules, 9 herramientas de combate, 2 tarros de buey, 9 mates, cometa, una mano de caracoles y un bastón. Sus celeques son de color marrón, cacao, matipó, perla, azul turquesa, celeste, una roja y en algunas ocasiones una amarilla o verde. Otros los confeccionan intercalando 8 cuentas amarillas, 9 rojas y una blanca. Ofrendas a Agayú Solá. Se le ofrendan frutas de todo tipo, berenjenas, palanquetas de maíz tostado, melado de caña, alpiste y galletas con manteca de corojo. Se le inmolan chivo, gallo, gallina de Guinea, jicotea y palomas. Sus ejes son bledo punzó, atiponla, moco de pavo, varía, platanillo de Cuba, zarzaparrilla, paraíso, álamo, yohubo, curujey y mar Pacífico. Objetos de poder de Agayú Solá. Un hacha de 2 cabezas y una vara. Trajes de Agayú Solá. Agayú lleva traje y pantalones de color rojo fuerte. Pañuelos multicolores cuelgan de su cinturón. Bailes de Agayú Solá. Agayú da largos pasos y levanta sus pies muy alto, como si caminara sobre obstáculos. Al mismo tiempo, blande el aire con su oche. Le gusta cargar a los niños sobre sus hombros. Coronar Agayú Solá. Cariocha. Para coronar este ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochas y orichas. El Egua, Ojún, Obatala, Oque, Yemaya, Chango, Ogue, Ochú y Agayú. Características de los Homo Agayú Solá. Violentos, irascibles, coléricos, físicamente muy fuertes. Son sensibles y les encanta la ternura. Les encantan los niños y son presa fácil de mujeres con apariencia frágil porque les encantan proteger a los débiles.